Estamos en contacto con Ramón Lobos, geriatra y consejero regional. Ramón, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien, un gusto poder saludarte, aunque sea no presencialmente, pero siempre puedo estar conectado. Sí. Disculpe primero, en todo caso, la situación, tuvimos algunos problemas en el contacto anterior con el Ceremi. Dijo que él se iba a disculpar con usted en todo caso, porque fue culpa de él el retraso. Sin embargo, era bastante interesante lo que tenía que comunicarle a la comunidad respecto de las cuentas de luz y las irregularidades que han habido últimamente. De todas formas, igual nosotros nos disculpamos con usted porque teníamos programado este contacto más temprano. Discúlpenos, consejero. No, si las noticias son normalidad en términos de las cuentas y lo que tienen que pagar los magallánicos, evidentemente eso es prioritario. Por supuesto, pero no es menos importante también el rol del entorno para los adultos mayores que en estos momentos que están en cuarentena. Estábamos leyendo el comunicado que usted envió y queríamos que nos comentara al respecto. Mira, habitualmente yo estoy haciendo comentarios y que me gusta enviarlos a distintas partes un poco para difundir lo que significa atender a un adulto mayor en condiciones habituales. En la situación que estamos viviendo esto se hace mucho más difícil y mucho más complejo porque significa estar atento a más situaciones para poder dar respuesta a los requerimientos de los adultos mayores. Los problemas de los adultos mayores idealmente tienen que ser resueltos en su domicilio, por su red familiar y después de eso, ¿cierto?, ocupar los canales institucionales. Y para eso es muy importante el rol que cumple la familia en torno a conocer las necesidades y saber cuáles son las rutinas y las formas de trabajo que tiene un adulto mayor. Ya alguien llega a una casa y lo ve acostado en cama y dice, pucha, pero este viejito, ¿cómo no lo levantan? Entonces alguien de la familia le puede decir, ¿sabe qué? Normalmente él se levanta a las 11 de la mañana, esa es su rutina. Entonces, en esto de esta situación que estamos viviendo, si hay adultos mayores que se levantan a las 6 de la mañana o se levantan a las 7 de la mañana a tomar desayuno, tienen que mantener esas rutinas. Hay que tratar de que los impactos que genera esta pandemia y sus consecuencias en el mundo no afecten este mundo interior o del día a día de cada adulto mayor. Hay que tamponar el efecto. ¿Por qué? A todos nos está afectando de una u otra manera, pero tenemos una serie de herramientas como para hacer frente. Un adulto mayor que ha ido perdiendo capacidades, y estamos hablando de limitaciones a lo mejor en lo físico, pero fundamentalmente en lo cognitivo. Las herramientas para hacerle frente se van haciendo más complejas y más difíciles de implementar, necesitan más tiempo, por lo tanto los cambios tienen que ser lo más moderado posible, ¿ya? De tal manera que él pueda ir adaptándose de a poco, porque su organismo se va adaptando muy lentamente a los cambios, y los cambios tienen que ser, o sea, la intensidad de los cambios tiene que ser suave, pero además repetitivos en el tiempo, para que así pueda él hacer frente a la situación. Entonces, ese es el rol de la familia, y para eso lo primero es conocer cuáles son las rutinas que hace normalmente un adulto mayor. Lo que nos hemos dado cuenta es que muchos de estos adultos mayores están solos, y gran parte del día están solos, y ahora que sus familias han estado más tiempo, se han vuelto más demandantes porque les parece extraño todo lo que están viviendo frente a ellos. Hay una serie de grupos de personas que la familia, al darse cuenta cómo están, ¿cierto?, se vuelven demandantes porque tampoco tienen las herramientas para hacer frente, ¿verdad? Y en eso es importante capacitarse, conocer, hablar, y si no se sabe, preguntar. Perfecto, perfecto. Pero, ¿cuáles serían como las herramientas básicas? Por ejemplo, yo tengo un adulto mayor acá en casa, ¿de qué manera práctica yo puedo ayudarla en esta situación? Lo primero es conversar. Ya. No importa que esté demenciado, no importa que tenga deterioro, y si tienes que repetirle 40 veces para que logre internalizar la situación, entonces tienes que hacerlo. Eres tú el que debe adaptarte para hacerle entrega del mensaje. Ahora, los mensajes, en la medida que esté más deteriorado, tienen que ser más cortos y más precisos. Estamos en una situación conflictiva, pero a ti no te va a pasar nada porque nosotros te vamos a cuidar. Eso ya es un mensaje extenso para una persona que tiene deterioro cognitivo. Por lo tanto, siempre tratar de que sean cosas concisas, ya el uso del lenguaje que sea el más apropiado, y ese mensaje repetirlo, ya
Normalmente lo que se pueden dar cuenta las personas es que los adultos mayores tienden a perderse, que de repente no saben bien el día y la fecha y la hora. Entonces ahí es cuando, si hay niños de por medio, por ejemplo, ayúdenlos a hacer horarios, ¿cierto? O hacer unos relojes de tal manera que ellos puedan ir marcando y sabiendo, papá, son las 10 de la mañana, pon las 10 de la mañana en ese reloj, ya, para que se vaya acostumbrando, poner las fechas, ¿cierto? Darle elementos para que él vaya entendiendo y comprendiendo lo que está sucediendo. Conversar mucho con ellos, preguntarle cómo se siente, qué está pasando, ¿cierto? Sin alarmarlo, y darse el tiempo para conversar, que a veces en nuestra vida diaria nos cuesta muchísimo, pero ahora como hay muchos que pueden estar acompañando, es importante hacerlo. Distinto es si ese adulto mayor está solo o está con otro adulto mayor. Allí la red de apoyo tiene que ser mucho más intensa y, en términos de precaución, tratar de ir lo menos posible dentro de la casa. Y ahí se vuelve un poquito más complejo cómo cuidar desde fuera a un adulto mayor. Las llamadas telefónicas, ¿cierto? Hablar a través de una ventana, ¿cierto? Y decirle, y ir entregándole mensajes de tranquilidad. Si en algún momento más adelante estos adultos mayores van a poder salir de su casa con todos los elementos de protección, empezar a prepararlo para ese momento. Yo no le puedo decir, ya, papá, mañana vamos a salir, mañana hay libertad para que los adultos mayores salgan, pero tenéis que usar esta mascarilla, tenéis que ponerte guantes, no lo va a entender de buenas a primera. Por lo tanto, todos los cambios hay que ir haciendo lento y preparándolo. ¿Ya? Es una buena idea empezar a decirle, mostrarle fotos, mira cómo anda la gente en la calle porque anda un bicho en el aire. ¿Ya? Entonces tienes que ponerte esta mascarilla para que no te entre, ¿ya? Tienes que ponerte un guante para protegerte, tienes que andar bien tapado para que esto ocurra así, ¿ya? Entonces, todo este trabajo que uno tiene que ir haciendo antes, a lo mejor para muchas familias va a ser desgastador, pero para eso, tomarse un tiempo, 5 o 10 minutos, sentarse y escribir en un cuaderno qué es lo que voy a hacer, qué estrategia voy a desarrollar, qué es lo que necesita, qué medicamento está tomando, dónde son sus controles. También eso es importante, porque la forma de hacer control presencial para los adultos mayores se va a postergar un tiempo bastante largo. Por lo tanto, hay que tomar también contacto con el centro de salud para saber cuáles son las prestaciones que se van a seguir dando, cuáles son los medicamentos y la forma de retirarlo, y la periodicidad, ¿ya? Y también ir evaluando con el sistema de salud o con el centro de salud cuáles son los controles o qué cosas se pueden hacer en la casa. Si sé tomar la presión, va a ser muy apropiado. Si sé además controlar algún otro parámetro clínico, muy bien. Si no sé hacer nada de eso, llevar una bitácora respecto a lo que hace cada adulto mayor día a día, como si estuviera hospitalizado, pero por ejemplo, hoy día se comió toda la comida, durmió hasta cierta hora, fue al baño, obró, no obró, o si ocurren cambios que no había visto antes, dejarlos por escrito, porque esos son elementos con los cuales los equipos de salud pueden trabajar, ¿ya? Y de repente, el gran problema es que adolecemos de contraparte para poder ir orientando a las familias. A veces el ir llevando registro ayuda mucho a la familia para sistematizarse respecto a las acciones a desarrollar. Ya es una forma de hacerlo simple. Por ejemplo, es como cuando los papás tienen a su hijo y lo llevan a control de niños sanos y le van anotando todo en el cuadernito. Ese mismo cuadernito llevando para el adulto mayor y tener registrado todo, porque si llega a ocurrir alguna contingencia o algún problema, al llamar al sistema de salud, mira, acá tiene su cuaderno, estos son sus controles, estos son los medicamentos. Normalmente cuando ocurre eso, nunca nadie se acuerda de todo. Por supuesto. Bien, consejero, quería también, aprovechando el tiempo porque estamos medio cortos, también consultarle respecto de que hace algunos días atrás, junto también al intendente, hicieron entrega de insumos para el hospital clínico. Sí, eso, mire, la pandemia y sus consecuencias en Magallanes tiene distintas líneas de acción, y la primera y la más urgente era dotar y preparar al sistema de salud en los distintos hospitales y centros de salud de los equipamientos, de los equipos, de los insumos para poder atender mejor a la población. Esto
del coronavirus y sus consecuencias no es una situación puntual que estemos por superar en las próximas semanas. Es una pandemia que vamos a tener que aprender a convivir. Hemos tenido una oleada de casos, van a venir posteriores oleadas con números más pequeños o números más grandes que van a significar tener preparado el hospital y el sistema para atender a esas personas. Por lo tanto, eso significa tener una serie de insumos, y por esa línea el gobierno regional hizo un traspaso de 3.200 millones de pesos para el servicio de salud, para comprar todo estos equipamientos que permiten tener autonomía en la toma de exámenes de PCR, lo cual significa que se están obteniendo todos los exámenes, muy pronto todos los exámenes que se hacen cada día. Ya algo que deberíamos haber tenido desde un principio, pero que dado que nunca se pensó que aquí iba a llegar antes que el resto del país, no estábamos preparados en ese aspecto. Ustedes escucharon hoy día, ¿cierto?, que hubo ventiladores mecánicos que se devolvieron a Santiago, porque esos eran de propiedad del Ministerio de Salud, por lo tanto los trajo y hay que devolverlos, porque son necesarios en estos momentos y mucho más urgentes en otros lados. De esa misma forma, para dar tranquilidad a la población, se han comprado 6 más acá con esta compra que se hizo desde el gobierno regional para justamente reemplazarlo. Por lo tanto, si llegamos a tener una problemática similar a la que vivimos cercano a Semana Santa o los días posteriores, vamos a tener los insumos, vamos a tener los equipos, y eso es importante porque da tranquilidad y autonomía a nuestro servicio para trabajar. Las otras líneas que son las que se están trabajando, que tiene que ver con los 2.300 millones de pesos que son para ayuda en canastas, que es para solucionar la parte más aguda de estas semanas en cuanto a abastecimiento para las personas. Eso está en funcionamiento, son de distribución a través de las municipalidades, y el llamado es a que la gente se inscriba en sus municipalidades para dar respuesta a estas necesidades, y no solamente en canastas familiares, sino que también está considerado el pago de arriendo a las personas que están arrendando, el pago de algunos servicios básicos como es el gas y como es la electricidad, y también en el sector periurbano la dotación de agua potable y la entrega de leña. Y en otros sectores será carbón, bueno, distintas necesidades. Por lo tanto, la importancia de ir cadastrando esto a través de los requerimientos que deben hacerse en las distintas municipalidades. Y la tercera fase, y la más compleja, es que con los mismos recursos que componen el presupuesto regional, las otras 2 etapas anteriores se llevaron aproximadamente el 20% del presupuesto de la región. El otro 80% que está en ejecución este año tiene que estar destinado a obras que signifiquen mano de obra y absorción de cesantía, pero también apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a las personas que están quedando cesantes. Entonces, estamos trabajando en qué proyectos puedan favorecer a las personas en este aspecto, y allí también es importante el trabajo que se hace con los distintos ministerios, servicios y también las municipalidades para generar estos programas que no van a venir inmediatamente. Esto es un proceso relativamente lento como es el Estado chileno, pero nosotros ya lo empezamos hace más o menos un mes, porque para que estén operativos en algunos ya en un mes más, otros en 2 meses más y otros en 3 meses más, porque esto también es de largo alcance. Perfecto. Consejero, queríamos agradecer el contacto y lo dejamos invitado para una próxima ocasión para que podamos hablar más en extenso. En esta ocasión, bueno, dada la contingencia se nos acortó un poco. Por favor, nuevamente acepten nuestras disculpas y conversamos próximamente sobre temas de geriatría y también respecto del Consejo Regional. Muchas gracias, Ramón. A ustedes gracias por permitirme hablar, porque creo que lo importante en estos momentos es comunicar. Lo principal es respetar las medidas de autocuidado, eso es lo central. Tener hospitales dotados es ya la última línea. La primera línea es lo que cada uno hace por sí mismo y por su familia. Perfecto, muchas gracias. Bien, ahí está el consejero regional de geriatría y también respecto de novedades en el Consejo. Y ya estamos en contacto con Antonia Laga. Ella está ahora en una campaña
para ir en ayuda de la comunidad ahora durante el invierno. Antonia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto, solamente reiterarte las disculpas, pero bueno, pasan algunas situaciones, se comenzaron a atrasar los invitados y tenemos quizás muy poco tiempo para conversar, pero por favor explícanos de qué se trata esta iniciativa de armar cuadritos tejiendo. Sí, bueno, les cuento, estábamos armando una campaña, está en conjunto con Juan Francisco Aliaga, mi padre, y Marisa Mohamed, quien ya ha hecho esta actividad anteriormente, y prácticamente esta actividad que estamos manteniendo con un plazo hasta el 10 de junio es recolectar cuadritos de lana, hechos a palillos, a crochet, de 20 por 20 centímetros. La idea de esto es que una vez recolectado la mayor cantidad de cuadritos, nosotros nos unamos. Ahí la experta es Marisa, ella es quien ya ha hecho esta actividad antes y va a armar las frazadas y luego entregarlas a las familias más vulnerables. Ahora, antes de invierno, tenemos como queremos reiterar esa importancia de que estamos viviendo, además de ser Punta Arenas, ser una ciudad súper fría, ya con un invierno muy fuerte, estamos en una situación actual bastante importante y crítica, y más para estas personas que muchas veces carecen incluso de servicios básicos. Entonces, justamente esta campaña busca ayudar a estas personas en lo que es la ropa de abrigo, la ropa de cama, y darles estas frazadas que armemos una vez con la ayuda de todos. Perfecto, bien, entonces, mira, en estos momentos va a salir brevemente lo que es el afiche, ya estamos terminando el programa. La campaña se llama Tejiendo Solidaridad, teje un cuadrado de lana y ganémosle al frío. Son cuadrados de 20 por 20 centímetros, los colores, los motivos que quieras, y ustedes los van a retirar a la casa, y mientras más vayas tejiendo, más puedes ayudar. Esto es hasta el 10 de junio. Con cada cuadrito se van a armar frazadas para las familias más vulnerables de Punta Arenas, y quienes quieran cooperar pueden hacerlo contactándose directamente contigo, con Antonia, al más 56 99 51 96 372, y también con Juan Francisco Aliaga, el padre de Antonia, al más 56 99 27 66 936. Sí, también nosotros una ayuda que ahora necesitamos mucho es la donación incluso de lana sola, porque hay mucha gente que se ha contactado con nosotros que está súper dispuesta a tejer, es algo que está haciendo y que no tiene problema en hacer ahora en este momento en que además lo más importante es quedarnos en casa. Pero falta lana, entonces de ahí igual un llamado a aquellas personas que tienen lana en su casa, que no saben tejer o la tienen como ahí abandonada, a que igual se comuniquen con nosotros, porque además de que nosotros podemos ir a retirarla, pueden venir a dejarla y sería también tremenda ayuda y aporte para seguir trabajando en conjunto con la gente que nos está ayudando tejiendo cuadritos. Excelente, los felicitamos por esta noble iniciativa. Nos hubiese gustado quizás haber tenido quizás un poco más de tiempo para conversar al respecto, conocer la campaña. Sin embargo, durante la próxima semana podemos conversar más en profundidad para darle mayor difusión, y porque el plazo es bastante acotado, es hasta el 10 de junio, entonces hay que apurarse. Entonces vamos a retomar este contacto en los próximos días. Antonia, muchas gracias por el contacto y nosotros nos vamos. Hasta mañana, hasta una próxima edición de Vox Populi 2020.